confunden porque eso era él. Él alababa a Dios en el cielo. Y él sabe que hay poder en la alabanza. Gloria a Jesús. Inclina tu corazón y dale gracias a él. La alabanza y adoración confunden al adversario. Toma tu posición y verás la derrota del enemigo. Dios nunca pierde una batalla. Él tiene un plan definido. Y si lo seguimos, siempre ganaremos. Amén. Gloria a Jesús. Jehová roca por toda la eternidad, mi sombrero y mi refugio es tu bendito Jehová. En tu palabra yo confiaré y mi confianza pongo en ti. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca de toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra yo confiaré y mi confianza pongo en ti. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. La tierra pasará, la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Los cielos y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Dios es nuestro amparo, nuestro bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Aleluya. Ahora tenemos por aquí con nosotras en esta mañana una hermana muy querida y que es del Señor de verdad, Marta Villegas. Amén. ¡Que Dios! Y es muy buena. Sí, Señor, de tu sierva Jehová. Llénala de tu gracia. Gracias, Padre.
Gracias por más. Úsala poderosamente en la palabra. Gloria a tu nombre. Que no sea ella sino tú, sino Pablo. Bendito es tu nombre. El Espíritu de Dios tome control y el dominio en ella. Que seas tú en esta mañana hablando Sí, Señor. a todos nosotros. Sí, Padre. A ti la gloria y a ti la honra. Di la gloria y la honra. Padre. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Una bendición, ¿verdad? Venir a la casa del Señor. Este es un día que hizo el Señor. Un día de bendición, de alegría. Un día más que el Señor nos permite, ¿verdad? Estar con vida. Poder abrir nuestros ojos y poder darle las gracias al Señor porque estamos de pie. Amén. Amén. Y también, ¿verdad? Le damos gracias al Señor porque en nuestra isla, por varios años el Señor ha permitido que celebre el Día del Clamor, ¿verdad? Un día, yo lo veo como un día donde el Señor nos vea, al pueblo de Dios, al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? La iglesia, de rodillas, no importe, o sea, en humillación, no importa Amén. que sea en el Capitolio, en su casa o en iglesia, ¿verdad? Pero que Dios vea a este pueblo, ¿verdad? Y que sea un día donde Dios pueda decir: Puerto Rico se está humillando, Amén. mi pueblo en Puerto Rico se humilla, está clamando, Gloria a y yo Dios. los tendré en cuenta, yo seguiré obrando sobre la isla de Puerto Rico. Amén. Aleluya, porque nos hemos puesto en las manos del Señor. Y si el Señor así lo ha permitido, ¿verdad? Que por años llevemos este tiempo de clamor. Sabemos que nosotros cada uno, ¿verdad? Siempre clamamos por nuestra isla y siempre buscamos, pero que se esté escrito, que esté en un día sacado en esta isla para que se denomine el clamor a Dios. Que así sea, ¿verdad? Y que Dios use los líderes que estén allí y Dios le dé la cordura y la sabiduría para dirigir y llevar este día. En nombre del Señor. También damos gracias al Señor porque Dios nos dejó la Biblia y en este mes se celebra el mes de la Biblia. En este mes se celebra, se le da la exaltación, ¿verdad? A lo que es la palabra de Dios. Amén. Cuando me invitaron a mí aquí, pues en ese día estaban diciendo el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Así que todo va dirigido a la Biblia. Amén. Amén. Que es la guía de nosotros. Así que en esta mañana, pues vamos a estar, no soy una cuenta, pero aquí en lo que el Señor, y no soy yo, que sea el Señor, ¿verdad? Amén. Que va a hablar no solo a la vida de ustedes, sino a la mía también. Porque aunque estoy parada aquí con temor y temblor, temblando, pero en obediencia a mi Dios, a mi Padre, porque es Él y no somos nosotros. Aleluya. Y en obediencia a su palabra, de que cuando me dieron en la encomienda, pues yo le dije: Señor, tú serás el que estés, tú serás el que nos dirigirás y nos dirás que vamos a hablar de la palabra. Así que en esta mañana vamos a hablar algo sobre la Biblia. Y la Biblia, como conocemos, es la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Así que cuando nosotros compramos algo, ¿verdad? Un equipo, siempre viene un libro de instrucciones. Pues Dios nos ha dejado el libro de instrucciones. Amén. Esto no es un libro de unos ritos ni nada de eso, sino de instrucciones. Dios nos hizo, Dios nos creó, nosotros hemos reconocido lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y lo que Dios hizo por su humanidad, que lo dice la Biblia. Él dio por tal como nos amó tanto, dio a su Hijo por amor a nosotros, el cual se entregó, el cual dio su vida por cada uno de nosotros. Aleluya. Y así como nosotros hemos aceptado y hemos creído en esa palabra, porque si estamos aquí es porque le hemos creído, Amén. porque hemos sido salvos a través de esa cruz, Gloria a Dios. y porque tenemos la victoria, somos salvos a través de la cruz, de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y obtenemos la victoria en ese día cuando resucitó.
Aleluya. Así que estamos aquí y Dios nos dejó, no nos dejó así a la garete. ¿Ahora qué, Señor? Sino que les dejo. Aquí está mi palabra. Aquí está la palabra de Dios, la palabra escrita. Esto quiere decir que Dios mismo es su autor intelectual, que aunque se valió de diversos hombres para escribirle, Él la inspiró. Se dice en el idioma original que inspiración significa realmente soplada por Dios. Aleluya. La Biblia no nos detalla la forma específica como Dios la inspiró a los escritores, pero deja bien claro que la fuente final es Dios mismo. Así que la Biblia no fue escrita para teólogos ni para estudiosos, porque a veces decimos no la entendemos, eso es para allá los que estudiaron, los teólogos que se dediquen a sacar y a buscar. No, la Biblia es para todo. Amén. La Biblia nos da instrucciones a todo, que la podemos entender, que Pedro decía, ninguna escritura es de interpretación privada. O sea, que no podemos decir esta escritura para allá los que estudian en la universidad, allá los teólogos, allá los maestros de la Biblia. No. Esto no es para interpretación privada. Esto es para ti y para mí. Estas instrucciones son claras y precisas para que nosotros podamos vivir aquí, estar aquí en la tierra mientras estemos aquí. O sea, en la Biblia hay varios personajes, hay muchos personajes, y estos personajes revelan drama, aflicción, tentación, hay crímenes, hay devoción, de todo aspecto relacionado con las luchas y los intereses que tenemos los hombres de hoy y las mujeres también de hoy día. En los relatos bíblicos podemos encontrar palabras que a veces decimos de regaño, ¿verdad?, de amonestación, de contrición, de remordimiento, pero también hay palabras de fortaleza, hay palabra de consuelo, hay palabra de sabiduría para practicar, hay palabra para reflexionar, hay palabras de psicología. Y más que todo esto, está la verdad. En ella está la verdad. La Biblia, como todos sabemos, ¿verdad? En la Biblia podemos ver libros escritos en poemas, en canto, como los salmos, ¿verdad? Como hay muchos salmos que nos gustan y a veces los leemos como poemas, ¿verdad? Por la iglesia. La Biblia también está escrita, vemos, hay poemas que hablan de amor, de la música, de Dios, de la vida, de la muerte, ¿verdad? Del bien, del mal, en un lenguaje sumible que inspira y motiva y alienta. También hay escritos que hablan de lo que acontece, de lo que ya pasó, de lo que aconteció, y nos revela el futuro, nos revelan los planes de Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios sigue haciendo, y todavía hay palabras que falta por cumplir. Aquí está nuestra esperanza, aquí nos habla de que hay un futuro glorioso. Amén. Amén. Y para ese futuro nosotros nos estamos preparando, o sea, no preparando, tenemos que vivir como si estuviéramos allá en gloria, ¿verdad? Y el final será un final dichoso. Gloria a Dios. Amén. Para la vida de los que creen en la palabra de Dios. Aleluya. La Biblia es un libro que cambia la vida de miles de hombres. Cambió la vida de nosotros, nos transformó, porque la palabra de Dios se hizo para transformar, para cambiar. ¿Cuántas vidas hemos escuchado de testimonios de personas que han estado detrás de unos barrotes, en una reja, donde no hay nadie, donde están solos, y tal vez la visita de un familiar, a veces de la madre, porque es su hijo, porque ahí no llegan amigos, no llegan otros, no llega nadie más que ese familiar que está dispuesto a irlo a visitar. Y mientras están solos ahí, a veces les llega una Biblia, a veces les llega el Nuevo Testamento, y leyendo la Biblia han sido transformados, han sido cambiados, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, transforma nuestras vidas, nos cambia. Así que es una Biblia, es una palabra, es la palabra
es el libro de más interés y que se ha despertado en la historia de la literatura. Hay libros que pasan de moda. Hay libros que cuando vamos a la universidad estudiamos en un año el libro y de aquí a otro año ya hay otra edición, ya lo cambiaron, pero la Biblia no cambia. La Biblia es la misma. La palabra de Dios no cambia. Aleluya. Siempre nos da las instrucciones para seguir. Siempre nos da las instrucciones claras y precisas. La Biblia es un libro diferente y único. Pedro dijo de las Escrituras, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Bien? Esto no es por voluntad humana. Fueron escritas por hombres y mujeres. ¿Verdad? A lo mejor decimos, ay, eso fue como una vez un compañero dijo, ¿y quién dice que esos fueron hombres? Pero nosotros sabemos que fue inspirada por Dios, que fueron guiados por el Espíritu Santo. Así que ningún otro libro ha sido a veces tan criticado como la Biblia. A veces oímos en la prensa, oímos de otras personas cosas de la Biblia. Personas que a lo mejor la han estudiado, la han desmentido, difamado. Sin embargo, la Biblia sigue siendo amada por millones de personas. Sigue siendo leída por millones de personas. Y la Biblia sigue haciendo el mismo efecto que hace en cada vida. O sea, la circulación del libro de la Biblia aumenta hoy más cada día. El profeta Isaías dijo, toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esta palabra permanece para siempre. Lo que Dios te dice, se cumple. Lo que Dios te dice, se cumple. Él es fiel. Si tú le has creído a Dios, a lo que dice la Biblia, a sus promesas, espérelo que se cumple. Porque Dios cumple su palabra. Dios nos dio la Biblia para nuestro provecho espiritual. La Biblia es útil, nos da bendición, es guía, es espejo, luz, es alimento para el alma. En el Salmo 119, ese salmo que el salmista que lo escribió se deleita hablando de la ley, de la palabra de Dios, y en varios versos ustedes pueden ver lo que se refiere el salmista a la palabra. Pero en el 105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. ¿La? ¿Usted no se ha dado cuenta que en la oscuridad, quién puede caminar en la oscuridad? ¿Verdad que es difícil? Tropezamos, nos caemos. Los otros días yo salí, llegué de noche a mi casa, yo creo que fue el día que fui a la funeraria, pero lo de algo, cuando llego a mi casa no hay luz. Está todo aquello oscuro, hasta en la avenida, los semáforos, ninguno, y bajo lluvia, pero así llegué, tuve que dejar el carro afuera porque no hay luz, no funciona el carro afuera, bájate, pero más triste es que cuando tú abres la puerta está todo oscuro. Porque no es que en tu casa no hay luz y está la luz de afuera, de los focos y tal. No había nada, todo era oscuro. Entonces tú empiezas yo a buscar el frailán, yo sé dónde lo tenía, pero ir poco a poco por las paredes, tocando, ¿verdad? Que no tropiece, que no eso. Qué difícil se nos hace caminar en la oscuridad, ¿verdad? ¿Verdad? Qué difícil a veces en nuestras vidas cuando tenemos una circunstancia que nos nuble el entendimiento, que no sabemos qué hacer. Que nos vemos en un pozo como sin salida, como en una oscuridad, que no sabemos cómo se disipa esa oscuridad, pero yo te quiero decir que la palabra de Dios es lámpara a tus pies. Andando, a veces dando vueltas en la oscuridad, puede ser frustrante, aterrorizador, te aterroriza, te da miedo. ¿Has sentido alguna vez que has estado dando vueltas en la vida sin seguridad para dónde ir? Que no sabes qué decisión tomar, qué hacer en un momento. Pues hay que aprender la palabra de Dios,
porque ella es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Dios prometió usar su palabra para enseñarnos el camino por donde debemos caminar y dar un paso a la vez. Gloria a Dios. Y en el Nuevo Testamento nos dice el Evangelio que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor. Aleluya, que si caminamos en luz, caminamos a través de Jesús, llegamos al Padre. Amén. Sí, que ella nos alumbra, ella nos da ese foco por donde poder ir seguir. La exposición a la palabra de Dios trae luz, que es todo lo que nosotros necesitamos. No siempre sabemos o vemos lo que debemos hacer y muchas veces no reconocemos nuestros propios problemas. A veces en medio de la oscuridad, a veces en medio de las dificultades no sabemos, pero la Biblia nos trae y nos revela cuáles son nuestros problemas. A veces la Biblia dice que el Señor nos examina. Hay un salmista que dice: examíname, oh Dios, y mira a ver, enséñame si hay perversidad en mí. Enséñame, Dios, si voy por el camino erróneo, si voy haciendo las cosas, o tal vez estoy en el propio camino, pero no estoy haciendo las cosas como deben de ser, ¿verdad? Y dejamos que a través de la Biblia podemos tener ese examen que Dios quiere hacernos en nuestra vida y nos puede señalar. Así que necesitamos la luz de Dios para entendernos a nosotros mismos y ver qué debemos cambiar y cómo podemos cooperar con Dios para hacer que las cosas mejoren a nuestro alrededor. Leer la palabra es como mirarnos en un espejo. Usted se mira en el espejo, ¿verdad? Por las mañanas, para peinarse, a verse la boca, nosotras las mujeres para maquillarnos o para arreglarnos, ¿verdad? Siempre en las casas, yo no sé, pero siempre en los baños hay un espejo. Yo creo que no hay ningún baño de ninguna casa que no tenga un espejo, ¿verdad? Yo sé que hasta lavarnos la boca, mirarnos los dientes, lo que sea, siempre, ¿verdad? Y en el espejo podemos ver qué hay, ¿verdad? En nuestra cara o en nuestro cuerpo. A veces cuando nos medimos una ropa queremos saber si se nos ve bien y nos miramos en un espejo, ¿verdad? Pues así es la palabra de Dios. Tú te miras en ella y puedes ver, puedes reflejar tu estado, puedes reflejar en tu vida, puedes reflejar si te falta algo o si tienes algo que quitar, porque esa es la palabra de Dios. Y también cuando nos miramos en el espejo de la Biblia, nos vemos que somos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Vemos esa imagen del mismo Dios en nosotros, esa imagen que puso Dios en cada uno de nosotros, aleluya, que podemos vernos, podemos mirarnos en la Biblia, podemos ver cada cosa que no le agrada a Dios y cada cosa que podemos poner en nuestra vida, de ponerla en práctica. Así que ella nos permite ver qué es lo que necesitamos limpiar en nuestra vida. También la Biblia nos enseña a conocer mejor a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, a conocer el plan eterno de Dios en nuestra vida. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya, ese es Jesús hablando. Que tenemos que escudriñar, estudiar, ir a fondo de lo que nos dice, porque ella misma nos da la revelación de nuestro Señor. Podemos aprender quién es Dios y lo que somos nosotros en Dios. Pues en la Biblia Dios se revela a sí mismo y nos revela a nosotros quiénes somos. Somos hijos, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios quiere que examinemos seriamente su palabra y que le demos todo el valor que necesita.
porque la verdad que encierra solo es revelada si la estudiamos a profundidad, si la examinamos. Vamos a permitir que la palabra de Dios nos guíe, nos corrija, nos instruya, nos dirija, nos enseñe y nos confirme. Y jamás nos debemos de apresurar a actuar sin ella, sin saber lo que Dios quiere para nosotros. Ella nos enseña a que somos aprobados delante de Dios. En 2 de Timoteo nos dice 2:15, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como soldados aprobados, sabemos cómo usar la palabra. ¿Verdad? Cuando tenemos la palabra la sabemos usar. Hermano, y cuando Dios nos habla en la palabra, es para que nosotros, ¿verdad?, la estudiamos, la meditamos, pero la llevemos en práctica. Hay un relato en la Biblia que nos habla de todos los relatos que hay en la Biblia. Hay uno cuando Dios, el primero que podemos ver así, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, que le dio una palabra. Y Abraham creyó en esa palabra. Se fue sin tener un papel ni unas escrituras del terreno donde iba. Solo creyó en ¿qué? En la palabra. Y obedeció a la palabra. Fue obediente a esa palabra. Pero hay otro relato donde el Señor nos habla, y es en Primera de Samuel 15. Y hay dos versos que dice al final, Samuel 2:15, del 22 al 23, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado que seas rey. Esta palabra se la dio en esta porción que habla aquí en Samuel, fue cuando Samuel fue donde Saúl. Dios le dio una palabra a Saúl a través del profeta Samuel y le dijo que fuera y exterminara el pueblo de Amalek, ese pueblo que era malvado, un pueblo sanguinario, que mataba, que ellos se dedicaban, era malo ante los ojos del Señor y ante la sociedad, ante su mundo que estaba alrededor. Dios le había mandado a Saúl que exterminara a Amalek. Completo, él fue, obedeció. Y Saúl fue un rey que fue ungido. Y dice que cuando fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre él. Pero llegó este momento donde fue y pasó por alto la palabra de Dios. Porque fue, sí, peleó en Amalek, exterminó el pueblo de Amalek, pero no exterminó al rey de Amalek. Y se quedó con lo mejor de lo que había en el pueblo de Amalek. Cogió, ¿verdad?, lo mejor, la riqueza, lo mejor de lo que había en esos tiempos, que siempre se tenían, vamos a decir, los animales, todo lo mejor lo dejó con vida. ¿Qué hizo? Pasó por alto la palabra de Dios. Y por pasar por alto la palabra de Dios, ¿qué le costó? Dios lo quitó. Dios lo desechó como rey. Dios lo quitó. Así que nosotros tenemos que, cuando Dios nos da una palabra y cuando venimos a la palabra de Dios, que ya está aquí, la revelación de Dios, no la debemos de pasar por alto. Debemos de hacer que esa palabra se haga rema en nuestras vidas, se haga realidad en nuestras vidas,
que si la creemos, la vivimos, la ponemos en práctica, la atesoramos, la hagamos en acción. Amén. Gloria a No Dios. prestar atención a ella es rebelión, porque la rebelión es desobediencia. Desobedecer la palabra es rebelión. Y aquí vemos cómo Saúl fue rebelde a lo que Dios le había dicho. Cuando Dios dice de la A a la Z, hermano, de la A a la Z lo tenemos que hacer. Amén. Hay cosas que no esperamos que Dios nos pida o que Dios, pero si Dios lo dice hay que hacerlo. Amén. Si Dios lo dice, hay que hacerlo, Señor. Si me puse en la mano de Dios como un cheque en blanco y Dios dijo, aquí voy a hacer yo como le diste el permiso, ahí voy a entrar y voy a hacer como yo diga. Pues amén, Señor. Tú eres mi dueño. Tú eres el que me diste en la vida. Tú eres mi creador. Tú me hiciste, Señor. Y yo te creo a ti. Y yo le creo a las promesas de Dios. Y yo creo que Él dijo que Él va a estar conmigo hasta los finales de mi tiempo aquí en la tierra. Y si Él va a estar conmigo, está conmigo. Está en las buenas y está en las malas. Está. Cuando estoy de pie, ahí está Dios conmigo. Pero cuando estoy ahí en el suelo, también Dios está con nosotros. Porque Él es fiel. Él no nos abandona. Así que prestémosle atención a las palabras, a la palabra de Dios. Las mejores indicaciones que tenemos para vivir una vida abundante, que agrade a Dios, se encuentra en la palabra. Atesorarla en nuestro corazón, estudiarla, memorizar versículos, pasajes de la Escritura. Así no pecaremos contra Él y seremos capaces de vivir en su bendición. Así que también en la palabra podemos encontrar que se nos aumenta la fe. Porque cuando vinimos al Señor, Dios nos equipó. Nos puso un equipo, puso el Espíritu Santo, puso ese granito de fe, puso el fruto del Espíritu en nosotros, para nosotros desarrollarlo. ¿Cómo lo desarrollamos? A través de esto, de su palabra. ¿Y cómo aumentamos la fe que Dios puso ese granito ahí para ponerlo en acción y para que nosotros lo pongamos? Mira, en Romanos nos dice, así que la fe es por el oír. ¿El oír cualquier cosa? No, la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios lo tenemos todo. No tenemos que recurrir a otras cosas, a lo que tal vez digan las estrellas, lo que digan los astrólogos, los que digan a veces en el pozo de la dicha, o cuántas cosas más puedan haber. No, nosotros tenemos esto, que es nuestra guía, es la que nos lleva, es lo que nos alumbra. Es la que nos dice cómo ir en el camino, cómo dirigirme en el camino. Que si estoy afligida, Él me da consuelo. Que si no tengo fuerza, Él me la da. Que si no puedo con una situación, Él me dice que todo lo puedo. Que no me qué. Y dice que es algunas cosas nada más. Todo. Hermano, si es todo, es todo. Lo que yo no pueda hacer, Dios lo hace. A mí me toca hacer lo que Dios me puso a mí a hacer. Y a Él le toca lo que a Él le corresponda. No nos metamos en lo que le corresponde a Dios. Vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros y que Dios se encargará de lo demás. Vamos a creerle que la circunstancia que está frente a nuestra vida, la que nos rodea, que andamos para acá, la vemos, que estamos de frente, tenemos una circunstancia, y que venimos para acá y otra, y que si voy para atrás es otra. Mire, en medio de ese círculo, mire hacia arriba, porque Dios está ahí. Él dijo que estará con nosotros. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que tú veas con tus ojos físicos. Mira y créele a Dios. Amén. Mírale y créele a la palabra. Que si Él dijo que estará conmigo, está conmigo. Amén. Si Él dijo que lo iba a poder con Él, lo voy a poner. Que Él dijo que si iba a estar enferma, hay palabra de sanidad para mi vida.
Hay palabra que refresca mi alma, que refresca mi espíritu, que si refresca mi alma y entra, refresca mi mente y mi corazón. Hay que creerle y seguir buscando. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, cuando nos centramos en ella, nuestra fe puede crecer. Hebreos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no la acompañaron de la fe. Van las dos juntitas, oír la palabra de Dios y la fe. ¿Por qué oírla y tener fe? Porque hay cosas que a veces que en nuestro entendimiento humano no la entendemos. No la entendemos, hermano. Pero por fe, creyéndole a Dios, ahí nosotros la vamos a creer. Nosotros lo vamos a creer. Así que nuestro estudio debe estar acompañado permanente por la petición de que el Señor nos dé sabiduría y comprensión para que podamos vivir como a Dios le agrada. Dios es fiel a su palabra. Dios es firme y inmutable. Su naturaleza se refleja en su palabra. Salmo 119 sigue diciendo, aún en medio, ¿verdad? Hay una parte que dice en el Salmo 119, ¿verdad? Y ahí puedes traer que dice, aún en medio de la aflicción, reconocemos que Dios es fiel a su palabra. Y como Él es fiel a su palabra, podemos descansar en Él. Podemos descansar. Porque Él está ahí, fiel a nosotros. Amén. Y la palabra nos ayuda para limpiarnos, para sacar las impurezas, para sacar el pecado, ¿verdad? En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Juan también dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Salmo 119 sigo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, que hay que practicarla, hay que ser obediente a la palabra de Dios. Tenemos que organizar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que buscar esa palabra que que nos ilumine, que nos ayude, porque esto no es con la finita sabiduría humana. Esto es con la revelación y la ayuda del Espíritu Santo. Hay que poner empeño en hacer la voluntad de Dios. Hay que meditar regularmente en las Escrituras para profundizar en las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Vivir la vida de acuerdo a las Escrituras y sus enseñanzas nos hace crecer. Nos hace crecer y nos ayuda. La palabra también nos ayuda. ¿Cómo irnos ante la presencia de Dios? Cuando vamos a hablar con Dios, cuando vamos a orar a Dios. Él nos da la fuerza en la oración. En 1 Juan 5, 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, que si nosotros conocemos cuál es la voluntad de Dios y pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él está ahí, Él nos oye. Y contesta conforme, porque estamos pidiendo conforme a esa voluntad de Dios. Él nos da fuerza para hacer esa oración. Él nos enseña, nos aprendemos a través de la palabra cómo ir al Señor, cómo orar, cómo ir en el nombre de su Hijo. Porque oramos a Dios a través de su Hijo. Y el Espíritu Santo está ahí para guiarnos y ayudarnos, darnos la fuerza. A través de la palabra de Dios encontramos el gozo y la paz que solo Dios da. En el salmista dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. En Isaías dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amados,
esta palabra nos da la paz verdadera, la paz que el mundo no nos puede dar, porque la paz de Dios no la entiende el mundo, ¿verdad? Es una paz que aún en medio de tu dificultad tú puedes estar en paz. Aún tu barca se esté moviendo, ¿verdad? Tú creas que está zozobrando, está hundiéndose, se está llenando de agua. ¿Sabes una cosa? Que ahí está Dios dándote paz. Ahí está Dios. Se podrá hundir la barca, pero Dios no va a permitir que tú te hundas. Aunque sea agarrado de la mano, te lleva a la orilla si no sabes nadar. Pero te lleva, te guía, porque Él está ahí contigo. Él te da la paz en medio de la tormenta. Él te da el gozo que es la fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Te gozas aún en medio de la tribulación, te gozas. Hay cosas que tú no entiendes, puedes perder tu ser querido, pero en medio de ese dolor, Dios te da gozo. Que tú a veces dices, Dios, tengo una paz que no lo puedo entender. En vez de estar lamentándome, llorando, puedo sentir, si hay tristeza físicamente, porque no lo tengo, pero en ti tengo el gozo. Dios es el que da la paz. Es el que da el verdadero gozo, el que tú te puedas gozar aún en medio de la tribulación. Amén. Es esa seguridad que nos da Dios en medio de todo. Jeremías dice, fueron hallados tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron por gozo y por alegría de mi corazón. Esa es la palabra de Dios en nuestras vidas. Juan nos dice, pero ahora voy a ti. En Juan 17, cuando Jesús oró por sus discípulos. Ya Jesús sabía que su labor aquí en la tierra terminaba. Pero miren, Jesús preparó unos discípulos y no los dejó. Empezó a orar al Padre. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. O sea, yo me voy, Señor, pero ya esto yo lo preparé, le dejé tu palabra. El mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. No ruega que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esta oración la hizo Jesús por sus discípulos. Y estamos incluidos en ellos. Porque estamos incluidos en esta oración. Señor se fue, pero nos dejó su palabra. No solo su palabra, en otra parte nos dice que Él dice, yo me voy, pero no los dejaré solos, les enviaré el Consolador. Y nos envió el Espíritu Santo. Él dice, Él sabía por lo que íbamos a pasar, Dios sabe por lo que íbamos a pasar. Y Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si estamos con Él y Él venció, ¿qué nosotros? Venceremos. ¿Qué nos dice? Él dice, Él no son de este mundo, Él tampoco. Nosotros tampoco somos de este mundo. Estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Así que somos de la patria celestial, ciudadanos del cielo. Y como tal debemos de vivir en este mundo. Amén, sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Así tenemos que vernos nosotros, así tenemos que caminar aquí, porque somos de allá. Soy ciudadana del cielo. Amén. Y si en el cielo yo voy a gozarme, alabar y adorar a Dios, aquí también en la tierra lo tengo que hacer. Aquí en la tierra tengo que caminar con Él. Aquí en la tierra tengo que entender que Él es mi guía, que Él es el que me lleva, Él es el que me guía en medio de la senda, que Él es el que me guía en medio de la oscuridad, que Él me guía en medio de la tempestad, en medio de lo que yo pueda ver en este mundo, en medio de la maldad que se acrecienta cada vez en este mundo. Yo quiero decirte que sobre la gracia de Dios sobrepuja por encima. Todavía hay gracia de Dios.
Según nos alcanzó a nosotros, puede alcanzar a los nuestros, puede alcanzar a los que están afuera, pueden alcanzar los que no han conocido a Dios. Hay esperanza. Si nosotros tenemos la esperanza, para ellos también hay esperanza. Así que vamos a creerle a la palabra de Dios, vamos a llevarla, vamos a vivirla, porque la palabra de Dios es para vivirla, es para hacerla rema en nuestras vidas, en nuestros corazones. Paz y gozo están conectados con amar la palabra de Dios. Así que en la palabra de Dios son prosperados nuestros caminos. Josué 1:8. A Josué le tocó llevar la encomienda que Moisés había comenzado. Moisés la llevó hasta un momento y de ahí para allá le tocaba a Josué. No era fácil la tarea. No era que se pareciera a Moisés, pero lo tenía que hacer. Dios usó a Moisés y fue su siervo, pero ahora se levantaba Josué. A Josué llevar una encomienda que ya había empezado. Y Dios en Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nosotros continuamos aquí, en este peregrinar de la vida. Y tenemos que meditar en esa palabra, nos dice día y noche, para que la guardemos, hagamos conforme a lo que Dios nos dice. Porque dice, porque entonces haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y no solamente le dijo así, haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le dijo más adelante, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en algunos sitios cuando vengas a la iglesia. ¿Dios está con nosotros cuando venimos a la iglesia? No, ¿verdad que está todo el tiempo? 24/7. Los pastores nos dan la palabra, pero los pastores los tenemos por minutitos cuando venimos a la iglesia o porque podemos pedir una cita. Pero Dios está con nosotros, la palabra de Dios está con nosotros las 24 horas. Esta es la palabra de Dios. Así que Dios nos dice que debemos hablar la palabra. Es poner la verdad, proclamar la verdad de la palabra. Vuelvo y repito, hay que meditar en la palabra. Esto es entenderla, luego en ponerla como principio en nuestra vida. Es buscar el conocimiento, pero sobre todo comprenderla. Pedirle diariamente a Dios que abra nuestro corazón al mensaje de la Escritura. Que abre nuestro corazón para guardarla, para nosotros meditar en ella día y noche. Y también ponerla en acción. Hay que ponerla en acción, porque eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Mira que te mando. Lo encomendó, le dio la palabra de la encomienda, pero él tenía que esforzarse, ser valiente, no temer ni desmayar, entender que todo tiempo Dios estaba con él. Así que debemos de guardar la palabra y debemos de ponerla en acción. La palabra de Dios es de gran valor espiritual para nuestra vida, porque no nos hace bien si no la tomamos internamente en nuestras vidas. ¿Saben una cosa? Que la Biblia es para saborearla, deleitarse en ella, meditarla, internalizarla, guardarla, vivirla. Es nuestro tesoro, es conocer la revelación de Dios y su voluntad. En Santiago 1, 21 al 25 nos dice: por lo cual
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, no solo oírla, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ven? No solo es oír la palabra de Dios, es entenderla, es comprenderla, es sacar la enseñanza que Dios tiene para nosotros, es ver cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, es vivirla, es ponerla en práctica. Aleluya. Y por último, en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, que debemos de recurrir a la palabra, a los consejos de la palabra, porque ella es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo del alma, juzgando los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. ¿Qué quiere decir? Que si la palabra penetra como una espada de dos filos el alma, toca nuestros pensamientos, toca nuestras intenciones, toca el sentir y decidir sujetándonos al espíritu. Así que hagamos de esto nuestro libro, Instrucciones. Dios nos dejó este libro como instrucciones para vivir conforme a la voluntad de Él. Que hay momentos que se nos hace difícil o que no podemos entender, vamos a pedirle ayuda al Espíritu Santo, que nos ayude para meditar en ella, para aprender de la palabra, para aprender de las enseñanzas. Ay, que esta palabra se escribió allá hay muchos años y yo no entiendo eso. Hermano, sí, podemos buscar el trasfondo de lo que se escribió, cómo se escribió, qué estaba pasando en ese momento. Y hay libros que nos pueden ayudar a buscar todo ese trasfondo de todo eso. Pero a veces la podemos agarrar y decir, Señor, ¿qué tú tienes que decirme ahora a mí, en este hoy, a mí? Yo a veces digo, Señor, esta palabra fue en este tiempo, fue a los israelitas, en este momento, en esta hora, como a veces vamos a decir que coja la porción de Josué. Entonces se lo dijiste a Josué porque le diste la encomienda del pueblo, de que iban a conquistar una tierra. Pero ¿qué tú tienes para decirle a Marta Villegas ahora? Y Dios te dice, hay que conquistar también. Hay que conquistar las almas, hay que buscarlas. Tienes que cruzar al otro lado como los israelitas. Pero tienes que esforzarte. Yo te mando, yo te envío, pero tú tienes que hacer tu parte, tienes que esforzarte, tienes que buscar del Señor. Y tengo que ser valiente, no tengo que temer ni desmayar. La palabra está llena de la palabra no temas, de la palabra confía. Dice, yo estoy contigo y estaré hasta lo final, que estén nuestros días en esta tierra.
Así que no tenemos que tener miedo. Si tenemos algo que buscar, el consejo de Dios está aquí en la palabra. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? La voluntad tuya para mi vida. Aquí está, en la palabra. Palabra fiel, exacta y verdadera. De tapa a tapa, es la palabra de Dios. Inspirada por Dios. Para cada uno de nosotros. Para enseñarnos, para redarguirnos. A través de ella también nos amonesta. Porque cuando vamos, las amonestaciones a tiempo nos corrigen de no caer, de no tropezar. No la pasemos por alto. Ay, eso. No la pasemos por alto. Vamos a hacer que la palabra de Dios sea viva. Vamos nosotros mismos a decir, Señor, sacar el tiempo que merece yo estar ante tu presencia, ¿verdad? En oración, pero con la palabra. Porque cuando yo oro, yo le hablo a Dios. Y cuando yo leo la palabra, Dios me está hablando a mí. Dios me está hablando. Dios nos habla. Y sigue en el día de hoy hablándonos a través de ella. A través de estos hombres y mujeres que fueron como tú y yo. Que fueron valientes, que se esforzaron. Hubieron algunos que desobedecieron y ustedes pueden ver cuáles fueron las consecuencias trágicas que trajo. La desobediencia a la palabra le trajo al hombre y le trajo a la nación. Porque cuando una nación completa desobedece la palabra de Dios, cuando el pueblo de Dios desobedece la palabra de Dios, hay consecuencias. Según hay unas consecuencias cuando desobedecemos, hay unas consecuencias también cuando lo obedecemos, que son de bendición. Dios dice, hoy he puesto la palabra delante de ti. Está en ti y en mí escoger. Escoger si buscamos lo que Dios tiene aquí para nosotros. Si decidimos creerle a Dios, le creemos, ¿verdad? A través de su palabra, de lo que dice Él para nuestra vida. Invito en esta mañana que si hay alguno de nosotros, ¿verdad?, que quiera afirmar más el compromiso de Dios hacia su palabra, puede venir aquí al altar. Vamos a poner unos minutitos. El que quiera sentir y comprometerse con Dios, a decirle, Señor, yo quiero ser más obediente. Yo entiendo que en mi vida devocional no he sido tan eficaz en la palabra. A lo mejor he dejado la palabra a un lado, pero quiero retomarla. Quiero venir a ti a pedirte que cuando yo llegue a la palabra, tú me des esa sabiduría, la sabiduría de lo alto para yo entender tu propósito y tu voluntad sobre mi vida y sobre los míos. Porque yo le he creído a Dios y he hecho la promesa que yo en mi casa serviremos a Jehová, y yo lo creo y lo veré. Y si no lo veo, sé que ellos van a llegar, porque le creo a la promesa de Dios. Así